Hermanos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 15 de noviembre del 2021. Nuevamente este año se está pasando rapidísimo, gracias a Dios que, como podemos ver a nivel mundial, parece que la pandemia está, o mejor dicho, el mundo se está adaptando a la pandemia, ¿no? Los contagios cada vez son más menos, las precauciones están tomándose. Y bueno, no bajar la guardia, hermanos, gracias a Dios porque, bueno, lo de las vacunas ya está de alguna manera eh, protagonizando, por así decirlo, y no por eso debemos bajar la guardia, hermanos. Así que nuevamente les doy la bienvenida al estudio de hoy día. Vamos a estudiar el capítulo 5 de Oseas. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 4, hoy también vamos a completar el capítulo 5. Les recomiendo que vayan al canal de YouTube, ¿no? Es decir, busquen en el canal de YouTube todos los estudios previos a este capítulo. Hemos empezado con la introducción al capítulo 1, sucesivamente hasta este capítulo 5, porque es bien interesante lo que vamos a tocar hoy. Vamos a ver cómo Dios está usando o va a usar o está dispuesto a usar incluso a las naciones vecinas o los imperios vecinos para disciplinar a su pueblo Israel. Esto es muy importante, hermanos, porque es aleccionador para nosotros. Entonces, hermanos, sin más ni más, como tenemos aquí en este capítulo 15 versículos que vamos a estudiar, no quiero correr al final, así que permítame hacer una oración, pero no sin antes saludar a nuestros hermanos que siempre se conectan. Sé que no estoy en vivo todavía, pero yo sé que los que siempre son fieles ahí, Violetita, Fifi, Susi Chirinos tal vez, y todos los hermanos que se conectan, a Rafael Valdizán, mi hermano, que les recomiendo su blog. Si puedes, Rafael, pon ahí la dirección de tu blog. Yo me he inscrito al blog de Rafael y me llega la correspondencia excelente para los nuevos artículos que él les postea en ese blog y son buenísimos. Así que, hermanos, le doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Gracias una vez más por permitirme ingresar a vuestros hogares con el estudio del capítulo de Oseas en esta oportunidad, el capítulo 5 del libro de Oseas, del profeta Oseas. Así que, hermanos, permítanme hacer una oración breve para empezar el estudio y que el Señor pueda bendecir su palabra para que podamos recibir revelación de Dios, para que podamos entender el corazón de Dios. Ya hemos estado estudiando a lo largo del libro de Oseas que Dios tiene un corazón de padre amante, ¿no? Y que por más que Dios discipline a su pueblo, Él se duele del castigo, que no es su voluntad expresa estar disciplinando constantemente al pueblo, pero que a veces el pueblo merita una disciplina, un castigo de parte del Señor, porque el pueblo se apartó o se aparta, ¿no? En cierta medida, contextualizándolo a nosotros mismos, nos apartamos a veces del Señor y el Señor tiene que salirnos al paso. Entonces, es propicio el estudio de Oseas en este tiempo, hermanos, porque es un tipo incluso de la rebeldía del pueblo e incluso del amor de Dios a causa del amor a los padres y también pasando por alto la rebeldía del pueblo. Así que, hermanos, oramos en este momento para que el Señor pueda bendecir su palabra. Amén. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque nuevamente estás con nosotros, porque podemos compartir los unos con los otros por medio de esta tecnología, Señor. Háblanos en tu palabra, Señor. Danos la oportunidad de poder entenderte un poco más, de conocerte un poco más. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que te traes entre manos? ¿Cuánto nos amas? ¿Qué esperas de nosotros? ¿Cuáles son tus planes acerca de nosotros, Señor? Gracias por este tiempo, Señor, en compañerismo con mis hermanos. Ábrenos el corazón, la mente, Señor, que tu palabra pueda encarnarse en nuestro corazón, Señor, cada día. Dependemos de ti, Señor, y por eso te alabamos y te bendecimos. En el precioso nombre de Jesús, oramos. Amén. Bueno, hermanos, como dije al principio de la presentación, vamos a estudiar el capítulo 5 de la profecía de Oseas, ¿ok? Vamos a ir de lleno al texto. Siempre me gusta hacer una pequeña introducción, pero esta vez no quiero robarle al texto el tiempo merecido, porque es un capítulo con bastante aplicación y bastante enseñanza y donde vamos a comentar bastantes cosas. Entonces vamos a leer los primeros dos versículos, porque de alguna manera los primeros dos versículos son como la introducción del capítulo, ¿no? Y para saber qué es lo que estaba pasando con la casta sacerdotal, con los líderes del pueblo. Entonces el capítulo 1, el capítulo 5, perdón, versículos del 1 al 2, dice así: Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Interesante. Escuchad, porque para vosotros, perdón, es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo os castigaré a todos ellos. Interesante que Dios está aquí emitiendo un juicio a la casta sacerdotal y también a la casa de Israel en su conjunto, pero también a la casa del rey, es decir, el gobernador máximo por excelencia que el pueblo tenía. Voy a leerlo rapidito porque tuve algunas pausas ahí para que ustedes lo lean, lo tengan concretamente fluido.
Versículo 1 y 2 dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo os castigaré a todos ellos. Interesante. El reino del norte es el destinatario principal del profeta Oseas. Ustedes saben, como dije en la introducción, de que Oseas fue levantado en el reino del norte, y aunque se menciona un solo rey y luego menciona a otros reyes de Judá, la profecía estaba dirigida a Oseas, es decir, el destinatario local de la profecía de Oseas era el pueblo de Israel. Sin embargo, Judá, a quien se le había advertido que no siguiera los pasos de Israel, ¿no?, en cuanto a la idolatría, ¿no?, aquí está incluido en este mensaje profético, ¿de acuerdo? Esto lo podemos ver en este capítulo, en los versículos 5, 8 y 10, en los versículos 13 y 14. Entonces el capítulo comienza con un juicio condenatorio, y esto es importante, ¿por qué? Porque la nación ya está en el punto de no retorno. Ellos han empezado a sacrificar a los Baales. Digamos que desde Salomón, como siempre lo vengo recalcando, Salomón se apartó del Señor al final de su vida, permitió que las mujeres que él, con las cuales no debió casarse, ¿no?, de tribus paganas, erigieran templos y altares a sus dioses. Entonces el pueblo, como vio que el rey también hacía lo mismo, y que incluso con Roboam, su padre, no cambiaron algunas cosas, Jeroboam fue levantado y se fue al reino del norte justamente porque un profeta lo comisionó para eso, lo nombró, lo ungió como rey. Sin embargo, el pueblo también se apartó, el pueblo del norte se apartó porque pusieron deidades de becerro, es decir, estatuas de un becerro para representar a Dios, cosa que Dios la tenía como abominación. Entonces, acá vemos en este capítulo que Dios está a punto de juzgar a la nación completa, es decir, el reino del norte y el reino del sur. Entonces, en este primer versículo que hemos visto, aunque la acusación es para toda la nación de Israel, es decir, para los dos reinos, ya se señala de forma especial a los sacerdotes, al sacerdocio y también a la monarquía. Y esto es importante, ¿por qué? Porque como dije en el estudio pasado, la monarquía había perdido su esencia de representar a Dios en las cosas que tienen que ver con la parte litúrgica, la parte del culto, y se había comprometido más con la parte política del gobierno, y estaban de alguna manera coludidos con el gobernante de turno para ellos recibir réditos y recibir de alguna manera como estando embarados para que el rey favoreciera a los sacerdotes, y ambos grupos, digamos, la casta gubernamental, el rey y los príncipes, con los sacerdotes, de alguna manera se repartían la torta, por así decirlo, coloquialmente hablando. Entonces los líderes habían animado a la gente a involucrarse en la adoración falsa en los santuarios, como sucedió en Mizpa y en Tabor. Ahora, el monte Tabor se encontraba al norte de Israel, cerca de 20 kilómetros al suroeste del mar de Galilea. En este contexto, Mizpa, esta región se refiere a un sitio ya sea de Galat o del territorio benjaminita, es decir, el territorio de Benjamín. Galat es uno de los nombres de Israel, de los hijos de Israel, la tribu de Galat, y también la tribu de Benjamín, el territorio benjaminita. Si se trata del primero, es decir, de Galat, entonces los lugares mencionados se refieren a las áreas del reino del norte localizadas justo al oriente y occidente del río Jordán. Esto ustedes lo pueden encontrar en un diccionario bíblico muy tranquilamente. Ahora, si la referencia es a Mizpa, es decir, Mizpa de Benjamín, en el territorio de Benjamín, entonces son todos los santuarios que hace referencia en donde existían en Israel, el reino del norte, que Jeroboam había puesto desde el principio de su gobierno, tanto en el norte del país, del reino, como en el sur del país. Acuérdense de los becerros de los que hemos venido hablando. Ahora, en cualquiera de los dos casos, la selección de los lugares geográficos fue pensada con el propósito de enfatizar, ¿ya?, cómo se había generalizado en Israel la falsa religión idolátrica, ¿ya?, dirigida incluso hasta por los sacerdotes. En el reino del norte, digamos, los becerros y la imagen de Astarot, o de Astarte, o Artemisa, o Diana de los Efesios, más adelante o más cerca a Cristo, a la época de Cristo, digámoslo así, de alguna manera querían, bajo un pretexto de sincretismo, querían adorar a Dios, teniendo como becerros los emblemas de la deidad. Es decir, ellos pensaban que Dios era como un cordero, una cabrita, pues un corderito, ¿no? Y lo representaban así, y Dios decía, no es así como tienes que representarme. Y Dios ya le había dado advertencias al pueblo de que cuando Él se presentó a Moisés, en Éxodo, ustedes pueden ver Éxodo a partir del capítulo 18 al versículo 20, cuando Dios da el decálogo, Dios le dice, pues guardad mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová Dios habló con medio de vosotros en medio del fuego.
Entonces Dios les hace la advertencia, no te hagas ningún ídolo, ninguna imagen, pero Jeroboam, desobedeciendo deliberadamente esto, puso los becerros en el norte y en el sur y permitió la imagen de Astarot o de Astarte o Artemisa, etc. Entonces, en ese sentido, la casta sacerdotal también fue cautivada por esta seducción idolátrica, e incluso los sacerdotes ya estaban oficiando una mixtura entre la adoración a Dios y la adoración a los Baales, en la forma de tanto los becerros como el reino del sur, el reino de Judá, cuando pues habían deliberadamente, digamos, altares a Quemos, a Moloch, etcétera, ¿no? Entonces, el sacerdocio rebelde había ido demasiado lejos y, como Dios dice, hasta lo profundo, es decir, profundamente se habían extraviado, haciendo presas a sus víctimas, es decir, al pueblo israelita. Ahora, discúlpenme que cada rato me pica la nariz porque soy alérgico. El profeta amplía la metáfora de su profecía, ¿no? de la cacería que aparece en el versículo 1. O sea, Dios los está acusando de ser ellos quienes tendieron lazo a los pobladores. Es decir, Dios está diciendo que los sacerdotes, la casta sacerdotal, habían puesto lazo al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban enseñando cómo adorar a otros dioses y a sus altares, y era impresionante. Entonces, era una especie para Dios de prostitución compartida. Es decir, el sacerdocio es quien ha llevado cautivo al pueblo a oficiar el culto distinto, un culto distinto, perdón, y pagano en nombre de Dios. ¿Se imaginan eso? Dios no aceptaba que el pueblo se vaya tras los Baales, pero no solamente eso, sino que querían mixturar y adorar a Dios en forma de becerro y contemplar la asociación de Dios con los demonios, con los Baales. Entonces había como lo que hay ahora en nuestra religión predominante en el Perú, ¿no? Por ejemplo, el catolicismo tiene pues todos sus santos, su sincretismo y todas las cosas, y ustedes pueden ver pues en nuestro país el Señor de Uruguay, el Divino Niño, como ya compartí en los estudios pasados, y un montón de santos, la Virgen de Motupe y etcétera, ¿no? O sea, este sincretismo idolátrico de tratar de adorar a Dios bajo las deidades de los ancestros. Y esto es algo que es básicamente una abominación para Dios. Así como pasa en nuestro país, igual pasaba en el pueblo de Israel en esa época. Entonces, el castigo a la casa sacerdotal sería conforme a su maldad. Se perdió la esencia del oficio, como dije hace un ratito, y aceptaron mezclar la adoración a Dios con la extraña forma cúltica, ya hablando del culto, de las deidades paganas. Entonces han enseñado al pueblo una forma distinta de adoración a Dios, tratando de servir en paralelo a Dios y a los Baales. Entonces esto era algo que tenía cautivo al pueblo. El pueblo había sido seducido por la forma idolátrica de alguna manera, y por la obscenidad también, ¿no? Que estos dioses demandaban incluso. Entonces, en el versículo 2, ¿no? Tenemos que hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué? Porque el versículo 2 es de una traducción un poco difícil. La nueva versión internacional traduce así: en Sitín, una fosa abierta. Por eso yo los disciplinaré a todos. Entonces la nueva versión internacional está conectando este texto ya con, de alguna manera, el versículo 1. Ahora, la nueva traducción viviente, que a mí me gusta usarla siempre porque es una buena paráfrasis, yo se las recomiendo. La nueva traducción viviente es una muy buena paráfrasis del texto original, ¿no? Tiene algunas luces de la Reina Valera, pero está de alguna manera ampliada, amplificada para una mejor comprensión de la lectura. Entonces, la nueva traducción viviente traduce de esta forma el versículo. Sí, ustedes cavaron un gran pozo para apartarlos en la arboleda de acacias. Acá ya está haciendo una connotación de que ellos consideraban algunos árboles sagrados. Entonces, porque los árboles prácticamente después o con anterioridad y durante todo ese contexto histórico, los árboles representaban pues la fertilidad, y también Astarte o Astarot era rodeada de árboles que representaban la masculinidad del hombre en cierta medida, y era pues un culto idolátrico obsceno. Entonces, pero dice el versículo, ¿no? Sí, ustedes cavaron, un gran pozo para atraparlos en la arboleda de acacias, pero yo ajustaré cuentas con ustedes por lo que hicieron. Es decir, la nueva traducción viviente está diciéndole a los sacerdotes, ¿de acuerdo?, que ellos habían cautivado al pueblo enseñándole el oficio cúltico de estas deidades paganas. Entonces, la referencia de Oseas, entre comillas, no pudiéramos decir que es algo cierta. En realidad es algo incierta por el texto, ¿de acuerdo? Recordemos que las profecías algunas veces estaban escritas en forma poética y una prosa un poco distinta a la que nosotros comprendemos. Pero acá hay una palabra interesante, la palabra shakhat, ¿ya? Que viene del hebreo
shahat, matar, ¿ya? Significa básicamente matar en sacrificio o masacrar, es decir, hacer una masacre. También significa degollar, inmolar, matar, morir, muerto, ofrecer, sacrificar. Entonces, esta palabra que está contenida en el texto de alguna manera hace alusión, ya, a que los sacerdotes, ¿no? O el sacerdocio ha participado de sacrificios prohibidos por la ley. O bien fue una masacre sacrificial en adoración a los Baales, de manera literal, o bien Dios alude a que enseñar la adoración a los Baales es como cautivar al pueblo para que peque contra Dios practicando este tipo de adoración. Es decir, el texto de Oseas no está tan claro en el versículo 2, ¿de acuerdo? Sin embargo, si queremos contextualizarlo y no sacarlo del contexto, básicamente Dios está culpando a los sacerdotes porque los sacerdotes incluso aprendieron las formas culticas de las deidades del entorno y también enseñaban esto al pueblo. No solamente enseñaban pues las 613 leyes o las leyes sanitarias o las leyes de equidad patrimonial en el pueblo, ni nada por el estilo, sino también, increíblemente hablando, también se volvieron maestros de las deidades paganas. Y así es como si el pueblo, el sacerdocio se prostituyó. Y no solamente ellos, sino también la monarquía. Continuamos con el versículo 3, hermanos, para que no nos gane el tiempo, ¿de acuerdo? Versículo 3, 4 y 5 dice así: Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Como ya dije en los estudios pasados, cada vez que Dios se está refiriendo a Efraín, ¿no?, es un sinónimo básicamente del pueblo de Israel, es decir, el reino del norte, ¿de acuerdo? Entonces, en este versículo 3, ya prácticamente el versículo está respondiendo de alguna manera al versículo 2, que está un poquito como que de difícil traducción. ¿Por qué? Porque la prostitución que Dios hace mención es en alusión a la adoración a los Baales, básicamente. La palabra contaminado, ¿ya?, hace alusión al adulterio e infidelidad en el matrimonio, mientras que prostituido en el hebreo se puede traducir has cometido adulterio. En otras palabras, si queremos contextualizar el capítulo 5 dentro de la profecía, recordemos, como dije al principio del estudio, en los primeros estudios que tuvimos hace semanas, la profecía de Oseas tiene un periodo bastante largo, como de unos 24 a 25 años, en donde fue redactada posteriormente por algunos que compilaron la profecía de Oseas. Entonces, en ese contexto, Dios ordena a Oseas que su familia forme un tipo de la comunión de Dios con Israel, y por eso le ordena a Oseas que tome una mujer que va a ser infiel y que de nuevo se fue, básicamente volvió a dejarlo varias veces y hasta que quedó cautiva y él tuvo que pagar un precio como si fuera una esclava y indigna incluso. Entonces, la forma de comer la mujer infiel de Oseas es adecuada, acertada como un tipo del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, digamos, en los versículos del 3 al 5 también se enfatiza la culpabilidad colectiva de la nación. Como dije hace un momento, ¿no?, el juicio no solamente va a venir sobre el sacerdocio, sino también sobre la monarquía y también sobre el mismo pueblo, porque todos se han prostituido. La nación completa ha cometido adulterio espiritual. Entonces, el Israel apóstata, porque eso es la apostasía, ¿no?, abandonar una fe que ya ha sido aceptada, comprobada por uno mismo, ¿no? Ellos comprobaron y ellos tienen el testimonio directo de Dios cuando Dios dio el decálogo y cómo se apareció a Moisés. Y cuando Dios le dijo a Moisés, no, yo me apareceré en medio de ti en el fuego para que te crean a ti para siempre. O sea, Dios le dijo, yo voy a hacer algo magnífico para que los descendientes que vengan después de ustedes también sigan creyendo de que yo soy Dios. Y así fue como Dios se reveló al pueblo de Israel. Entonces, dejar esto era apostasía, básicamente. Entonces, la apostasía de Israel, ¿no?, estaba tan, digamos que el espíritu de fornicación estaba tan enraizado en el corazón del pueblo que Dios dice simplemente pues que está corrompido por un espíritu de fornicación. Entonces, por el momento, ¿no?, se había cancelado cualquier posibilidad de que se arrepintieran o reconocieran la autoridad divina. Es decir, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Ya me cansé de ti. Por muchos años he estado intentando redarguirte, exhortarte, decirte que cambies tu actitud, que dejes a los Baales, pero no me has hecho caso. Así que como no me has hecho caso, voy a preparar a los asirios, a los sirios y a Nabucodonosor, vamos a verlo más adelante, para que voy a usarlos como instrumento de mira para castigarte por tu idolatría. Y es básicamente lo que Dios está mencionando aquí. Entonces, en los versículos 3 a 5 podemos ver algunos aspectos interesantes que Dios está imputando, no de manera arbitraria, sino que Dios está descubriendo el pecado del pueblo, del sacerdocio y de la monarquía también,
Dice la soberbia, la contaminación, la prostitución y la falta del conocimiento de Dios. Estas son las cosas que Dios estaba tratando de hacer entender al pueblo. O sea, era un pueblo que soberbiamente había dejado a Dios, pensando que ellos eran los favoritos de Dios, se dieron el lujo de dejar a Dios y servir a los Baales, pensando que pues eran los escogidos, ¿no? Hasta incluso en el tiempo de Jesús, recuerden cuando decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús le dijo, no, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, el pueblo de Israel se creía, digamos, un tesoro especial de parte de Dios y se daban ciertas licencias que pensaban que Dios pues iba a pasar por alto. Pero Dios no pasaba por alto. Entonces Dios llama soberbia, Dios habla de una contaminación intrínseca en el pueblo, las venas del pueblo estaban contaminadas y esto los llevó a la prostitución. ¿Y todo por qué? Por la falta del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios ya estaba todo observado. Entonces, Oseas, el profeta, va más allá y declara que la nación toda ni siquiera piensan en convertirse a Dios. Es decir, ya la nación estaba completamente saturada de la idolatría y es donde Dios va a actuar en juicio para disciplinarlos. Ahora, es bastante grave lo que afirma Oseas. El pueblo ha dejado a Dios y ha preferido a los Baales. No quieren ni piensan en convertirse o volverse a Dios, sino que con tosudez, es decir, terquedad, continúan adorando a dioses ajenos. Por más que Dios levantó a los profetas, el pueblo no se redarguyó o no quiso ser redarguido. Por esta causa el castigo de Dios es justificado. El pacto de Dios fue confirmado y aceptado por el pueblo. ¿Recuerdan cuando el pueblo le dijo a Moisés, no hable Dios con nosotros para que no muramos? Que hable Dios contigo y nosotros oiremos y obedeceremos. Y Moisés lo hizo así y a Dios le pareció bien. Entonces el pueblo había de buena gana aceptado el pacto entre el pueblo y Dios. Pero ahora habían roto ese pacto, adorando a los Baales. Entonces Dios tiene toda la autoridad de juzgar a su pueblo. ¿Por qué? Porque ya había un compromiso. Y este compromiso es tan medular que Dios lo considera como un matrimonio, bajo la figura incluso de la vida de Oseas, teniendo a su mujer Gomer que le fue infiel. Ahora, por esta causa el castigo, como dije, es justificado. El pacto de Dios fue confirmado y aceptado por el pueblo, como dije. ¿Ya? La violación de ese pacto es una afrenta directa a Dios, y Dios, por amor, está por disciplinar a un pueblo terco y contumaz. Es decir, con una contumacia deliberada, ¿no? No solamente la monarquía, el sacerdocio, incluso el pueblo mismo. Entonces ellos van a ser confrontados con su soberbia y tanto Israel como Judá no quedarán impunes. Ahora, tenemos que ver esto, hermanos. El Señor lo ha tomado personal y es algo que también tenemos que aplicar a nuestra vida. O sea, lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel no es un ajusticiamiento caprichoso o malintencionado porque Dios pues está celoso de que adoren a otros Baales, no. Sino que el pueblo y Dios habían concertado en un pacto con anterioridad en donde había un compromiso de que ninguna de las dos partes tenía que fallar. El pueblo falló, Dios no falló, el pueblo sí, y por eso Dios está saliendo al paso. Entonces, es la disciplina correspondiente dentro de una relación que ha sido aceptada por ambas partes. Continuemos, versículo 6 y versículo 7 dice así: con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Versículo 7. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Esto es importante, mantengamos esto en mente. Repito el versículo 7. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Aquí está hablando básicamente de las posesiones, de la fructificación de las tierras, de todo eso. Dios está a punto de condenar a la nación usando a Siria y a Nabucodonosor, Babilonia, básicamente. Entonces, vemos que desde el versículo 6, el castigo del Señor sobre su pueblo se manifestará en dos formas. Primero, retiro de su ayuda y bendición, según los versículos 6 y 7, ¿no? y de repente la primera parte del versículo 15, donde vamos a llegar en un ratito, y también conflicto militar, los versículos de 8 al 14, es decir, Dios va a usar a las naciones para aplastar a Israel, ¿no? Por su idolatría, porque ya llegaron al punto de no retorno, o sea, es un punto en donde Dios, ya cansado de haber estado tanto tiempo extendiendo sus manos a un pueblo rebelde, como lo vamos a ver más adelante en los capítulos que vienen de Oseas, ahora está mandando a los profetas, tampoco hacen caso a los profetas, entonces Dios tiene que usar el método fuerte, digámoslo así. Ahora, en los días del castigo, Israel andaría buscando desesperadamente al Señor a través de los sacrificios de sus ovejas y vacas. ¿Por qué? Porque así es, pues, ¿no? El pueblo cuando estaba en problemas saltó que hacían sacrificios para buscar el perdón de Dios, pero ya era un poco tarde. Sin embargo, sería inútil ese ritual. ¿Por qué? Porque había hipocresía en el corazón de ellos y por estar carentes de lealtad y de genuinidad, ¿no? En el corazón de ellos, con respecto al pacto. Ahora, en el versículo 7 que hemos leído, ¿no? Vemos que el versículo refiere precisamente a que el pueblo de Dios ha sido infiel. Ahora, la palabra prevaricaron, es interesante cuando estaba haciendo el estudio, viene del hebreo bagat,
¿no? Casi siempre se refiere a la falta de cumplimiento de las responsabilidades en una relación natural, hablando prácticamente de matrimonio, ¿no? O también hace alusión a una relación contractual, en donde ambas partes se comprometen a guardar un pacto, pero una de ellas falta. Entonces, a eso se refiere la palabra prevaricación. ¿De acuerdo? También se encuentra en Jueces 9:6, Malaquías 2, del 12 al 14, que por el tiempo no lo puedo leer. Ustedes pueden buscarlo después. Repito, Jueces 9:6, 23 y Malaquías 2, del 14 al 16. Aquí se ve en el contexto de la infidelidad marital que encaja con el trasfondo del mensaje. Es decir, Oseas describe a Israel como la esposa infiel del Señor e incluso dice que esta esposa dio a luz hijos extraños. Es decir, los descendientes de las personas que se habían apartado de Dios pues crecían en un entorno completamente idolátrico pensando que así era la vida, y por eso se cumple esta palabra que Dios dijo, ¿no? Jehová fuerte, misericordioso, grande misericordia, ¿verdad? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero que también hace misericordia a millares, ¿no? Entonces, debido a esta injuria cultural, por así decirlo, de que el pueblo dio a luz hijos que ya estaban acostumbrados a adorar a Baal, era muy duro quitar la idolatría del pueblo, porque habían niños que habían crecido en este entorno, ¿no? Algo como para llamar la atención de nosotros los que somos padres, ¿no? Cuando permitimos que nuestros hijos se deslicen y no anden en los caminos de Dios. Sin embargo, aunque no somos, no podemos forzar a nuestros hijos en el albedrío que Dios les ha dado, sin embargo, tenemos una responsabilidad moral de educarlos bajo los preceptos de Dios. Ya depende de ellos cuando sean adultos, ¿no? De que tomen sus propias decisiones. Pero es una responsabilidad también ser padre, ¿no? Y debemos orar y pedirle ayuda al Señor por eso. Entonces, Oseas describe a Israel como la esposa infiel, ¿no? Del Señor, que incluso le dio a luz hijos extraños, aludiendo a sus relaciones promiscuas, porque bueno, la mujer de Oseas Gomer se fue pues con otros amantes, ¿no? Entonces, posiblemente la realidad que estaba detrás de esta figura era la de los israelitas que habían nacido a raíz de los actos sexuales idolátricos, es decir, había también el sacrificio de rendir culto a estas deidades por medio de la prostitución o de los actos obscenos, idolátricos, sexuales que se practicaban en esa época. Ahora, también esto hace alusión a matrimonios mixtos, ¿ya? En donde Israel permitió que sus hijos, ¿no? Los descendientes, se casen con mujeres que no eran del pueblo y que venían contaminadas con todas las deidades de la zona. Entonces, matrimonios mixtos dieron a luz hijos educados y contaminados por la práctica de las religiones de alrededor del pueblo. Recordemos a Salomón. Salomón tuvo mujeres que no fueron del pueblo de Israel y apartaron su corazón y Salomón terminó adorando otras deidades. Esto es terrible. Entonces, los rituales sexuales idolátricos agravaron la culpabilidad del pueblo, la participación en las fiestas religiosas representadas por la fiesta de las lunas, la fiesta de la luna nueva, perdón, esto en el capítulo 2, versículo 11 está más claro, apresurarían la destrucción del pueblo y no la evitarían. En lugar de incrementar su población, es decir, en lugar de que el reino crezca, se verían consumidos por sus propios pecados. Ahora, miren cómo la Nueva Versión Internacional traduce, cuando dice traducción, la destrucción, en la traducción dice la destrucción devorará. Ahora, pero incluye una nota al margen de pie, ¿no? Del pie de página, que dice que es una lectura probable, dice la fiesta de las lunas, según el texto masorético. Ustedes saben que el Antiguo Testamento, obedece básicamente lo que nosotros tenemos. Inicialmente las Reinas Valeras del inicio fueron traducción de la Septuaginta del griego al español, ¿no? La Septuaginta fue una versión que fue traducida por 72 sabios, básicamente eruditos, y por un rey de Egipto que sugirió tener en el griego de la época, porque en toda esa región se hablaba griego, tener una versión del Antiguo Testamento en griego. Entonces esos traductores viajaron a Egipto y tradujeron, y eso se llama la Septuaginta. Entonces nuestras versiones anteriores de la Reina Valera están basadas en la Septuaginta. Pero sin embargo, después los cánones hebreos también, el texto masorético incluso, también representan un texto para cotejar la Septuaginta, porque la Septuaginta fue traducción del hebreo. El texto masorético es básicamente un texto preciso también, pero de alguna manera con influencias de los targumes hebreos, de muchas cosas que fueron añadiendo los escribas y los comentaristas, ¿no? El Talmud y todo esto. En cierta medida, ¿para qué? Para tener una explicación de algunos pasajes un poco difíciles del Antiguo Testamento. Entonces, ahora en la actualidad tenemos varias fuentes de donde cotejar el texto, ¿no? El texto, a raíz de la alta crítica
revisa el texto, valga la redundancia, el texto crítico, revisa, la alta crítica revisa el texto crítico incluso, ¿ya? Entonces, por esto es que en el texto masorético puede leerse una traducción un poco probable. Cuando dice la nueva versión internacional que traduce la destrucción devorará, hay una lectura probable que también pudiera ser la fiesta de la luna nueva. Entonces, en ese sentido, se puede entender de que había una fiesta que ellos adoraban, la cual Dios tenía por abominación. No solamente era que ellos sacrificaban, sino que había una fiesta de la luna nueva en esa época que Dios abominaba y en donde el pueblo hebreo le dedicaba toda su atención. Era impresionante. Miren, la Biblia de las Américas traduce así también este texto. Dice, ahora la devorará la luna nueva junto con sus heredades, haciendo alusión nuevamente a esta fiesta pagana. Entonces, la Biblia de las Américas también es un texto basado en el texto crítico, ¿no? que ahora último se está usando. Ahora, la referencia es a la práctica o a la participación en esta fiesta pagana. Ahora, cuando dice el texto que sus heredades serán destruidas, ¿no? Es básicamente, ¿por qué? Porque ellos hacían todos estos rituales para recibir bonanza de la tierra. Pensaban que adorando a las deidades les iba a ir bien en la bonanza de la tierra. Buscaban la fertilidad por medio del culto a Baal, la fertilidad de la tierra. Serían destruidas sus heredades por la sequía, plagas, insectos, y serían devastadas por un ejército de invasores, que es lo que va a suceder después. Ahora, todo esto está de alguna manera advertido en Levíticos 26, 16 y 19 al 20, en Deuteronomio 28, 17, del 24 al 21, y el versículo 33 y el versículo 38 de ese capítulo 28. Y también el versículo 41 y 42 y 51. Les digo los textos, ustedes pueden retroceder el video después. Continuamos. Versículo 8 al 11 dice así: tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén. Tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, versículo 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Entonces, en este versículo 8, el sonido de la batalla con bocina y trompeta estaba a punto de oírse en Israel. Gabaa y Ramá, ¿ya?, se ubicaban a unos cuantos kilómetros al norte de Jerusalén, en el territorio de Benjamín, en el reino del sur. Ahora, Betabén, que probablemente era el nombre de Betel, ¿recuerdan Betel cuando a Jacob se le apareció la escalera y él dijo, Dios mío, he soñado esto y este lugar no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo? Por eso esa región fue bautizada con el nombre de Betel. Sin embargo, aquí se le está cambiando el nombre a Betabén, ya lo mencioné en uno de los estudios pasados. Entonces, probablemente este Betabén es Betel, ¿de acuerdo? Aunque originalmente había sido un lugar del pueblo benjaminita, de la tribu de Benjamín, estaba justo dentro de la frontera sur de Israel. Entonces, no es claro el significado de la frase tiembla Benjamín en el texto que estamos leyendo de la Reina Valera. La nueva versión internacional, que también es una buena versión, se las recomiendo. La nueva versión internacional traduce así: cuídate las espaldas, Benjamín. Ahora, la misma expresión, esta expresión de cuídate las espaldas, ¿no? Aparece en Jueces 5:14 en el cántico de Débora, en referencia a la reunión de las tropas de Israel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo Benjamín fue a la batalla delante de Efraín para combatir contra las fuerzas cananeas. Entonces, en la invasión que está por venir, según la profecía de Oseas, Efraín también va a ser asolado. En lugar de conducir a Efraín a la batalla, Benjamín sería perseguido por el mismo invasor. Es decir, ya Benjamín, que era la tribu predominante del reino del norte, ya no iba a poder ayudar a la nación, a las 10 tribus del norte del reino completamente, sino que también esta tribu predominante iba a ser subyugada e iba a ser perseguida. Entonces, el Señor está mostrando aquí, como diciendo, todo Israel, el reino norte, va a ser perseguido, y aún incluso Benjamín, que se considera pues un ejército bravo, ¿no?, un ejército de poderosos, igual va a sucumbir. Entonces, así como Israel, Benjamín también sería perseguido por el mismo invasor. Ahora, la línea de este texto puede parafrasearse así: alerta, Benjamín, el conquistador de Efraín avanza hacia ti. Es decir, tanto Israel como Benjamín, ¿no?, aunque son sinónimos dentro de la profecía bíblica, tanto Efraín como Benjamín van a ser destruidos. Aunque Benjamín era pues el que batallaba con fuerza, igual iba a ser destruido. Y esto está traducido así en la nueva versión internacional y en la Biblia de las Américas. Entonces,
La desolación de Efraín se cumpliría porque el Señor, cuya palabra es inmutable y verdadera, ¿no? Básicamente lo que Dios dice se cumple, había anunciado. ¿Por qué? Porque dice, hice conocer la verdad. Es decir, Dios ya había hablado de que iba a ser invadidos, ¿no? Y esto no iba a dar marcha atrás. Entonces, en ese juicio venidero se cumplirían las maldiciones que Dios estableció en el pacto que aparece en el Levítico capítulo 26, versículos 32 al 35, los cuales les recomiendo que lo lean. Como para contextualizar los reclamos de Dios al pueblo de Israel, yo les recomiendo, hermanos, fervientemente que ustedes lean Levítico, sobre todo el capítulo del 24 al 27 más o menos, incluyendo el capítulo 26, en donde habla básicamente de las cosas que Dios está reclamando aquí en esta profecía de Oseas. Entonces es muy significativo leer estos capítulos del libro de Levíticos. Ahora, en el versículo 10 Dios se refiere a los líderes de la nación. Ahora, estos líderes, tanto políticos como religiosos, están involucrados, están coludidos. Ellos también eran culpables de romper el pacto. La frase que dice eran como los que traspasan los linderos alude a que no mostraban respeto alguno por los mandamientos divinos. Entonces es interesante, miren, aquí haciendo el estudio, en la ley, en Deuteronomio 19:14, ¿no? Estaba estrictamente prohibido mover los linderos de la propiedad personal y además conllevaba una maldición, ¿no? Esto lo encuentran ustedes en Deuteronomio 27:17. Ahora, este acto de mover los linderos, ¿no? Era considerado como un robo, ya que alteraba la delimitación legal entre las propiedades y era una manera de tomar indebidamente parte de la propiedad ajena. Es decir, imagínense ahorita una lotización de terrenos, ¿no? Y ustedes en una pampa lotizan los terrenos. Y cada terreno tiene pues un metraje, ¿no es cierto? Ahora imagínense que un poblador va y construye su casa, pero como es vivo, quiere de alguna manera robar unos metros más al del vecino. Entonces mueve el lindero y corre el lindero un poquito más. Entonces viene el vecino a construir su casa y se encuentra con que el terreno que le correspondía a él es un poco más chico que el del vecino. Entonces hay una disputa y le dice, ¿tú por qué te estás robando un metro de mi terreno? No, que yo no me he robado nada. Entonces, más o menos ese es el contexto. En la ley estaba contemplada esta situación. Cuando establezcas tu lindero, no te traspases el lindero, no le robes a tu prójimo un pedazo de tierra. ¿Ya? Bueno, ahora vemos en la actualidad de que la tierra es tierra de nadie, las invasiones y todo esto es terrible, pero había leyes incluso para esto, para el pueblo de Israel. Entonces, ahora, ¿esto por qué lo explico? Porque este acto era considerado un acto de robo, ¿ya? ¿Por qué? Porque rompía la delimitación legal pactada entre los propietarios de los terrenos, entre comillas. Ahora, posiblemente este crimen en particular se menciona aquí en el libro de Oseas con el fin de señalar las injusticias sociales que existían o que se cometían en las clases acomodadas de Judá. Interesante. La referencia a esto está en Isaías 5:8 y Miqueas 2 del 1 al 2. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el reino de Judá, que era pues en toda su opulencia, en donde estaba el templo, en donde había mucha pudencia y había mucha gente con bastante riqueza, de alguna manera tal vez maltrataban a los pobres pues dejándolos y quitándoles sus propiedades o robando aparte de sus propiedades. Entonces esto sucedía de alguna manera y Dios también está vengando eso en el juicio que viene sobre Judá. Entonces el Señor dijo, digamos, en la parte B de este versículo 10, derramaré sobre ellos mi ira como agua, dando a entender que el castigo sobre los príncipes de Judá sería como una inundación. Es decir, la ira de Dios arrasadora. La ira de Dios se iba a derramar de una manera como una inundación, como el tsunami que ustedes vieron en televisión que pasó en Indonesia, creo, si mal no recuerdo. Así. Entonces, en el versículo 11, ¿no? El castigo ya había comenzado, obviamente. Efraín sería dejado, es decir, sería, digamos, desposeído, sería abandonado y quebrantado. Oseas aludió a la maldición pactal, es decir, la maldición que estaba en Deuteronomio 28:33. ¿Por qué? Porque el castigo puede referirse a la invasión asiria que sucedió en el año 733 a.C. Y esto ustedes lo pueden revisar en 2 de Reyes 15:29. Ahora, los problemas de Israel se atribuyen a su propio pecado. Es decir, Dios está preparando al imperio asirio para usarlo como azote y disciplina. La palabra vanidades de este texto, básicamente la Nueva Versión Internacional lo traduce como ídolos. Y es de una traducción un poco incierta también, como el versículo 2. La palabra hebrea es sa, con W al final, o shao, como el hebreo se pronuncia, que viene de una raíz que significa tzabá, que básicamente viene de una raíz primaria que significa sabá, que se translitera como construir u ordenar. Entonces, posiblemente la referencia es a los dioses falsos,
porque por eso traduce la nueva versión internacional ídolos. Y también la nueva traducción viviente tiene una nota al pie de la página que dice, o están decididos a seguir mandatos humanos. El significado del hebreo es incierto, pero en el versículo 11, que lo voy a repetir, en la Reina Valera del 60 dice así, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Ahora, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente traduce así, o están decididos a seguir mandatos humanos. En vez de vanidades dice mandatos humanos. ¿Por qué el significado es incierto? Porque bien buenamente puede significar que el pueblo, los hombres, estaban adoptando las enseñanzas de los sacerdotes como si fueran mandatos divinos. Y aunque no eran divinos, eran mandatos humanos. Entonces el sacerdocio estaba ordenando o enseñando al pueblo cómo apostatar de la fe, construyendo altares y adorando las deidades de los Baales. Más o menos esta sería la explicación más plausible que podemos encontrar en este versículo, que en realidad tiene una implicancia un poco dudosa respecto al original, pero que sí puede dar luz en el contexto. Entonces, la implicancia sería que el pueblo aceptó de parte de sus líderes la adoración a los ídolos que Dios consideraba vanidades. ¿Por qué? Porque el pueblo pues obedecía a la casta sacerdotal, a los líderes sacerdotales, y lo que ellos decían era ley. Entonces el pueblo que ya estaba, el sacerdocio que estaba prostituido, ¿no?, por la idolatría, estaba enseñando esta idolatría al pueblo, y el pueblo pues les obedecía y les hacía caso. ¿Ok? Vamos a continuar desde el versículo 12 al versículo 15, y también para hacer alguna aplicación para nosotros, ¿no?, contextualizándola nosotros. Es interesante, el versículo 12, de los versículos 12 al 15, básicamente Dios se está mostrando como el ejecutador del juicio, y con toda autoridad, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha pactado con el pueblo desde el principio, ¿no? Ustedes tienen que recordar cómo Dios hizo su nombre magnífico al no solamente mostrarse a los imperios más poderosos de la época, como el Dios todopoderoso, el Dios sobrenatural que hizo las 10 plagas de Egipto y dividió el mar, ¿no? Y condenó a todo el ejército de Egipto, del príncipe de Faraón, y los ahogó en el mar, ¿no? Y cómo es que Dios se apareció en la nube y todo, de tal manera de que fue conocido en todo el mundo lo que Dios hizo, de alguna manera para mostrar su nombre, pero también para declarar que Israel era un pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, de alguna manera, al experimentar todas las plagas que Dios hizo en Egipto, y que ninguno de ellos fue tocado por las plagas, Dios estaba certificando que Dios estaba escogiendo este pueblo para ser sus testigos. Como después Isaías dice bien claro más adelante, en los capítulos 42 al 45, vosotros sois mis testigos. El pueblo tergiversó este concepto y se agarraron a Dios, dijeron ustedes, pero los gentiles no tienen nada que ver, y se sectarizaron, ¿no? Dejaron de testificar a las naciones. Pero Dios escogió al pueblo para ser testigo al mundo de que hay un solo Dios. Pero el pueblo no hizo caso de eso, más bien se corrompió con las deidades del entorno, y Dios pues tuvo que salir al paso en ese sentido. Recordemos que desde Nimrod, después del diluvio, la Torre de Babel, las lenguas que Dios confundió allí, de alguna manera nacieron algunas doctrinas, o nacieron religiones desde allí. Por eso Babel, la cuna y la madre de las abominaciones de la tierra, ¿no? Salieron un montón de mitos, de mitología, de unas cosas que se tergiversaron con el tiempo, y se hicieron leyendas, y se hicieron cultos, ¿no? Se hicieron doctrinas de hombres, y religiones nacieron de allí. Entonces Dios escogió al pueblo de Israel para testificar de que Él es el único Dios, pero el pueblo no entendió el mensaje y se agarraron a Dios y se separaron, se aislaron del mundo, y bueno, lo que pasó fue lo que ustedes ya conocen en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le dijo al pueblo, yo no te escogí a ti porque tú eres el más grande, el más significativo, sino básicamente por todo lo contrario. Te escogí a ti, Israel, porque eras el pueblo más insignificante. Y como a mí no me gusta hacer alarde, y te escogí a ti para que todos vean en ti, mi grandeza, ¿no? Que yo puedo hacer maravillas con un pueblo insignificante que no representa nada. Y por eso escogió a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en este contexto de Oseas capítulo 5, del versículo 12 al 15, podemos ver que Dios, en base a todo este recuento histórico que les he hecho, Dios tiene el reclamo y el derecho legal de actuar en su pueblo, porque Él estableció un pacto con ellos, ellos han concertado con este pacto, y ahora ellos lo han roto. Y Dios mismo dice, yo voy a ser tu destruidor, yo te voy a destruir. Vamos a leer, ¿verdad? Versículo 12 al 15 dice, yo pues seré como polilla a Efraín, por causa de su pecado, por supuesto, como carcoma a la casa de Judá, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey de Jareb. Interesante. Mas él no os podrá sanar,
ni oscurará la llaga. Versículo 14. Porque yo seré, como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Esto es bastante, a mí me toca mucho, hermanos, les digo honestamente. En el versículo 12, el Señor mismo, en forma contundente, estaría llevando a su pueblo a la desolación por causa de su pecado. Entonces, Dios mismo sería como polilla a Efraín que destruye la ropa. Esto ustedes pueden ver una comparación en Job 13:28, Isaías 59 y 51:8. Ahora, la polilla, es interesante que Dios mencione la polilla. ¿Por qué? Porque la polilla tiene la particularidad de alimentarse y consumir su propio hábitat. Ustedes tienen un mueble de una manera un poco, más o menos de no buena calidad, que le entra la polilla para que vean ustedes cómo la polilla se come el mueble donde vive. Y algo así, el pueblo mismo se estaba autodestruyendo y Dios está atribuyéndose este juicio. Es interesante. Ahora, a Judá, Dios sería como carcoma, que progresivamente arruina los huesos. Es interesante. La referencia también pueden estar en Proverbios 12:4, 14:30. Incluso en Habacuc 3:16. Ahora, uno de los términos de carcoma, uno de los términos que son sinónimos de carcoma es pudrición, putrefacción. Es interesante. Dios está usando un lenguaje figurado que significa que Él tiene el control absoluto del escenario internacional y global. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido pues que Asiria, con toda su idolatría y con todas sus deidades y toda la brujería que se practicaba ahí, todas las abominaciones que había, ¿no? Dios permitió que este imperio se levante tanto para que pueda conquistar al pueblo y se los lleve exiliados y sean como castigo, ¿no? Para que ellos recuerden, bien buenamente recuerden que cuando estaban bajo la cobertura de Dios era diferente y ahora que han sido vendidos por su propio pecado, como la esposa de Gomer, ellos van a ser exiliados de su tierra y van a desaparecer. Interesante, ¿no? Dios estaba levantando a Asiria como instrumento de su justicia. Entonces Dios mismo está permitiendo que Asiria se fortalezca para ser usada como instrumento de ira contra su pueblo. Pues Él mismo está dirigiendo a esa nación para provocar el desastre en Israel. En el versículo 13 se ve la relación de los reinos del norte y del sur. Ahora, esta reacción, ¿no?, del pueblo es prácticamente de toda la nación por su deteriorada condición seria y completamente incorrecta. Y esto es inútil para el pueblo. El pueblo ya, por más que intente esforzarse, Dios ya le dio la espalda en un sentido y está pues, como se dice, ¿no? Están hasta las patas, están hundidos. Entonces, el reino del norte buscará ayuda del invasor, y esto lo compartí al principio de la introducción de la profecía de Oseas, ¿no? En el primer estudio que hicimos, cuando vimos la introducción del libro y parte del capítulo 1 hasta el versículo 5, que vimos en el primer estudio. El invasor Tiglat-Pileser III de Asiria, de alguna manera se asoció, ¿ya? O el reino de Israel buscó una asociación, tratando de recuperar estabilidad nacional en la época, ¿no? Esto es histórico. Entonces, esto posiblemente se refiere a la alianza del rey Oseas con Asiria. No confundamos. También hubo un rey que se llamaba Oseas, no como el profeta Oseas, ¿de acuerdo? Esto ustedes lo encuentran en 2 Reyes 17:3. Y en el tiempo en que usurpó el trono de Israel, este rey, ¿no? Y la referencia está en 2 Reyes 15:30. Ahora, también se hace mención de Judá, porque Judá había formado una alianza similar, ¿no?, cuando fue amenazada por Siria e Israel. Recuerden que el reino de Israel se unió con Siria para pelear contra el reino de Judá. En 2 Reyes 16 ustedes lo pueden cotejar. Aunque el profeta Oseas no menciona específicamente a Judá, las referencias contextuales al reino del sur sugieren que también estaba en la mente del profeta tanto el reino del norte como el reino del sur. Estos esfuerzos para sanar las heridas de la nación serían inútiles. Es decir, la asociación de Israel con Siria, ¿no?, de nada serviría, ¿no? Y el de Asiria era un soberano, el rey de Asiria era un soberano codicioso bueno, no era un médico, por eso dice, no le curará las heridas, no lo sanará. Entonces, tan pronto como el rey Oseas detuvo el tributo que estuvo pagando cuando fue cautivo, los asirios invadieron de nuevo la tierra. Y esto ustedes lo ven en 2 Crónicas 17, 3 al 6. Ahora, en aplicación para nosotros, hermanos, muchas veces nosotros actuamos de manera similar. Esto es triste, pero también es algo que tenemos que enfrentar, ¿no? Es triste decirlo, pero cuando nos vemos envueltos por las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no?, de nuestras malas decisiones, recurrimos a buscar aliados para salir de la situación, ¿no? De repente nos endeudamos en algo que no podemos pagar y de pronto estamos pidiendo prestado para poder pagar lo que no debimos pedir prestado. Y entonces buscamos aliados para salir de la situación. Y es así como muchas veces actuamos.
Y nos metemos en problemas y de alguna manera nosotros buscamos aliados para solucionar los problemas en los cuales nosotros nos hemos metido, no es que Dios nos haya metido. Y entonces nos vemos en esta disyuntiva, ¿no? Si obedecer a Dios o seguir en las sensaciones que nos pueden librar de la problemática del momento. Y esto es algo que, hermanos, de alguna manera es recurrente en nuestras vidas, ¿no? Y Dios nos conoce, sabe que somos polvo, pero no debería ser el común denominador de nuestra actitud. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Porque Dios, de alguna manera, quiere llamar nuestra atención para que nosotros prefiramos seguir, no prefiramos, o mejor dicho, desistamos de perseguir nuestro obstinado razonamiento, ¿no? Porque muchas veces nosotros, creyendo que podemos solucionar las cosas y que somos lo suficientemente sabios y capaces para solucionar los problemas que nos rodean, no recurrimos a Dios, sino recurrimos a los hermanos, recurrimos al pastor, recurrimos a la iglesia, y no debería ser así, ¿no? Porque el Señor es celoso, ¿no? Y el Señor dice, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ustedes cisternas. Y entonces no perdamos la perspectiva de que Dios es un Padre amante y celoso. Y recurramos a Él en primera instancia, más que a los hermanos o a personas que ni siquiera son hermanos, ¿no? O a financistas para sacarnos de nuestra situación. No debería ser así. Entonces, hermano, y esto yo lo digo con bastante respeto, pero es menester también llegar a este tipo de exhortación para todos nosotros, ¿no? Si tú crees que Dios no disciplina a sus hijos, no vives de acuerdo a lo que la verdad de la Biblia enseña. Repito, si tú crees que Dios no disciplina a sus hijos, no vives de acuerdo a la realidad que la Biblia enseña, a esta verdad, ¿no? Miren lo que dice en 1 Corintios 11, del 31 al 32, ya con esto estamos cerrando el estudio. Dice así, sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Repito, sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos. Es decir, si yo hago un autoexamen constante de mi caminar en el Señor, voy a librar de que Dios me esté disciplinando cada rato. Tengo que andar en la alerta de que el pecado está a la puerta y a mí será su deseo, pero yo puedo enseñarme de él. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que Dios es un Padre amante y no aflige por capricho y sin razón. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es vivir una vida disciplinada. Y esto es algo que muchos no entendemos. Creemos que Dios de alguna manera nos tiene que forzar a nosotros a hacer lo que nosotros no queremos o no podemos hacer. Pero hermanos, poniendo las barbas en remojo y confrontándonos nosotros mismos con nuestra realidad, tenemos que testificar de que a veces Dios nos ha dejado a nuestro albedrío para que nosotros metamos la pata. ¿Y por qué? Porque de esa manera podemos reconocer lo inútiles que somos. Y muchas veces, aunque recurrimos a otras fuentes que no es Dios, ¿no? Para librar del problema, Dios permite que venga la dificultad. ¿Para qué? Para que entremos en conciencia y decir, Señor, tú eres el único a quien puedo recurrir y quien me puede dar solución a los problemas. Entonces, Dios es un Padre amante y no aflige ni por capricho ni sin razón. Ahora, quiero leerles también lo que dice en Hebreos, ya con esto cierro, lo que dice en Hebreos capítulo 12 del versículo 5 al 11. Es un poquito largo, pero es necesario mencionarlo aquí, como una exhortación para todos. No lo digo yo, lo dice el texto, lo dice la palabra de Dios. Hebreos 12 del 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Sabemos que el autor de Hebreos es anónimo. Personalmente creo yo, pienso, esta es una opinión de Iván González, ¿no? Que de repente fue más posiblemente el apóstol Pablo por todo lo que se conoce de él, pero aunque los comentaristas no han llegado a una conclusión exacta, entonces el autor de Hebreos es anónimo, pero sin embargo está refiriéndose a la congregación de esa época. Y dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, y esta es la exhortación, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, repito, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esto es importante. Si se nos deja sin disciplina, entonces ¿a quién tenemos por padre? Yo no quisiera que de mí se diga como Jesús dijo de los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y de vuestro padre queréis hacer. Versículo 9 dice de Hebreos 12, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos por la disciplina que tenían sobre nosotros. ¿Por qué no obedeceremos mucho más
o mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos. Interesante la exhortación. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Es decir, nuestros padres nos disciplinaban como ellos creían que era lo justo. Pero es decir, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, y esto es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, aquellos que hemos sido ejercitados en la disciplina de Dios, podemos dar frutos de justicia. Entonces, no solo hemos sido comprados por Cristo, hermanos, y quiero resaltar esto. No solamente hemos sido comprados por Cristo, hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos sido engendrados en Él. Dios nos ha dado a luz en su seno. Somos hijos legítimos por la voluntad divina. Entonces, ¿podemos creer nosotros que podemos vivir una vida como si no tuviéramos un Padre Celestial que está pendiente de nosotros? ¿Que nos va a salir al paso cuando nosotros hagamos algo que no le agrada? No podemos pretender tener una vida así. Vivimos en una familia y Dios es nuestro Padre. Recordemos la oración de Jesús. Padre nuestro. Entonces, hermanos, no actuemos ni vivamos una vida en anarquía total, considerándonos que nosotros somos los jefes de nuestra propia vida, ¿no? Me salió un poquito el tema, ya quiero terminar. En el versículo 14, el comentario, ¿no? Del versículo 14, la polilla se va a transformar en un león rugiente que con violencia mata a su esposa. Y en toda la sección desde el versículo 12, vemos el uso de 6 expresiones en primera persona, porque Dios dice yo, yo, yo. Entonces, esto remarca el papel personal de Dios en este castigo. El Señor mismo sería el agresor y destructor y que usaría ejércitos extranjeros como instrumentos. Esta profecía de Oseas se cumplió para Efraín, es decir, el pueblo de Israel, pocos años después cuando Asiria conquistó Samaria y llevó cautivo al pueblo al exilio. Esto está en 2 Reyes 17, como ya mencioné hace un ratito. Entonces Judá fue sitiada por los asirios en el año 701 a.C. Judá también pagó pato, ¿ya? Pero experimentó una milagrosa liberación tras ser salvajemente atacada. La profecía acerca de la caída y el exilio de Judá, de este versículo 14, finalmente se cumplió por medio de Nabucodonosor, ¿no? ¿Se acuerdan de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel y sus amigos? La vida de Daniel es el resultado de la profecía de Oseas. Interesante, ¿no? Entonces, en el versículo 15, para terminar, vemos el propósito final del juicio de Dios. Dios actuó para restaurar al pueblo, no para aniquilarlo. Después de recibir el justo castigo por sus pecados de idolatría, el pueblo escogido de Dios volvería al arrepentimiento a Él. Ahora, en el versículo 15, la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo su corazón. Interesante, ¿no? Y cuando en Reina Valera 60 dice, en su angustia me buscarán. Entonces Dios no escucharía sus oraciones en el momento de la disciplina. Y a veces nos pasa a nosotros también, ¿no? Cuando estamos en medio del problema, creemos que Dios no nos está oyendo. Él regresaría a su lugar como un león que retorna a su guarida hasta que la nación recibiera el justo castigo. Pero este castigo, en contraste con el anterior, esfuerzo de buscar al Señor por medio de sacrificios paganos y con la hipocresía de los sacerdotes, ¿no? En su angustia el pueblo buscará a Dios en forma honesta y genuina. Es decir, cuando Dios dice en su angustia me buscarán, es porque ya el pueblo no tenía nada más que hacer. Recordemos cuando Nehemías, Esdras y Josué de alguna manera protagonizaron la restauración del muro y todo eso, ¿no? Como consecuencia de esto. Entonces, la frase en su angustia me buscarán de la Reina Valera del 60, para mí, hermanos, se los digo de todo corazón, es conmovedora. Ahora, no sabemos si esta frase es una frase esperanzadora o de repente una frase que advierte que la angustia es el único camino para buscar a Dios realmente. Entonces, no esperemos, hermanos, estar en una situación tan difícil para buscar a Dios con honestidad. Busquemos a Dios cada día que podamos, porque el tiempo del Señor está cerca. Entonces, redarguyamos nuestro corazón, caminemos bajo el examen de la palabra de Dios, autoexaminándonos a nosotros mismos, para que no nos sorprenda el enemigo, ¿no? Porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, es cierto, hermanos, Dios usa las dificultades para llamar nuestra atención, aunque Él tiene el derecho de probarnos cuando Él quiera, muchas veces nos deja a nuestro albedrío. Y dejarnos a nuestro albedrío es un riesgo de Dios, básicamente, pero al menos es necesario, hermanos, para que podamos aprender cómo depender de Él. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos torpes y necesitamos de Dios, siempre. Entonces, el Señor ha hecho un pacto con nosotros. Y este pacto de gracia no es sinónimo de una total fidelidad o una total felicidad en el mundo. No porque la gracia de Dios nos favorece a nosotros significa que las dificultades van a desaparecer. Dios permite las dificultades para que volvamos a Él, porque muchas veces nos extraviamos, hermanos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Entonces, reconozcamos que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra y debemos entender bien esto, ¿no? Y oremos para que el Señor nos revele realmente cuánto
le pertenecemos. Somos propiedad de Dios. Dios no nos va a perder. Él va a hacer todo lo imposible para llamar nuestra atención. Amigos hermanos, los quiero dejar con esto. Permítame hacer una oración para despedirnos, ¿sí? Padre Santo, gracias por este tiempo de adoración, este tiempo de estudio, este tiempo de alabanza. Nuestro corazón se ha elevado al tuyo, Señor. Enséñanos a reconocer tu señorío, Cristo Jesús. Enséñanos a aceptar que somos tus hijos y que no podemos vivir como nos da la gana, Señor, sino bajo tu temor, bajo los preceptos de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícelo y que se pueda encarnar esta palabra en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, gracias por estar aquí conmigo estudiando el libro de Oseas. Gracias por su paciencia, gracias por sus oraciones. Nos mantenemos aquí, mi familia y yo, orando también por ustedes, por la iglesia, las necesidades de la iglesia. Oremos por nuestro pastor Lucho también, por toda la situación de la iglesia, por la provisión del Señor, para que todas las cosas vayan avanzando conforme a la voluntad de Dios. Así que no se olviden, mañana está el pastor Fernando. Imagino que Luisita ya estará subiendo el link de la asistencia personal a los servicios, ¿no? Para que ustedes puedan separar un cupo. El pastor estará el jueves con el estudio y bueno, el domingo. Y ustedes conocen en la página web están las actividades de la iglesia. Hermanos, un abrazo desde la distancia, que el Señor los bendiga, los cuide mucho. Saludos a todos los que se han conectado. Y compartan el estudio, compartan el libro de Oseas, compartan los estudios que están en nuestro canal de YouTube y también en la página oficial del Facebook. Amigos hermanos, me despido de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga, los guarde y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones.